Nocturnos. Hola estimados noctámbulos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Terrores Nocturnos. Agradecemos su respuesta a nuestro primer episodio y recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook Terrores Nocturnos, así como en Instagram como Terrores Nocturnos Oficial. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Ahora sí, sin nada más que agregar, pónganse sus auriculares, apaguen las luces y abran su mente para entrar a Terrores Nocturnos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel y quiero contar una historia que me sucedió hace ya algún tiempo, pero que sigue teniendo repercusiones en mi vida hasta el día de hoy. Para mí contarlo es terapéutico y solo espero que no me juzguen por lo que están a punto de escuchar. Soy originario de Bogotá, Colombia, y llegué a vivir a la Ciudad de México hace 8 años. Trabajaba en una empresa de logística a nivel internacional, lo que me dio la oportunidad de trasladar mi lugar de residencia a este país. Al llegar me instalé en casa de unos amigos en lo que conseguía un lugar para mí. Estuve aproximadamente 3 meses buscando. Eso me ayudó mucho a darme cuenta que la ciudad era mucho más grande de lo que pensaba, por lo que busqué la opción de algún lugar céntrico y que me quedara cerca de la oficina. Después de varias semanas de buscar, comparar y negociar, por fin encontré el lugar idóneo, un departamento en un edificio antiguo en la colonia Roma. Desde que vi la construcción me maravilló. Era un edificio de estilo gótico y que por lo que me comentó el propietario fue construido en 1908. Al pasar la entrada principal se sentía de inmediato el cambio del clima, recibiéndote un aire frío que te hacía enchinar la piel. Yo, acostumbrado a los días nublados y lluviosos de Bogotá, no tuve ningún problema al adaptarme. Al entrar pasabas por un pasillo a media luz que al final te conducía a las escaleras. El departamento se encontraba en el 3er piso. La puerta era gruesa, de madera, y al hacer girar la llave hacía un ruido escandaloso que se escuchaba en forma de eco por todo el piso. Dentro del departamento, las puertas y cruces de una habitación a otra eran en forma de arco y el piso de duela. Todo el departamento estaba pintado de blanco y eso ayudaba a que estuviera bien iluminado sin la necesidad de tanto sol. Como lo dije, en cuanto lo vi me encantó y en ese mismo momento cerré el trato para rentarlo durante 1 año. A las 2 semanas por fin me pude mudar. Incluso hice una pequeña reunión con mis amigos y algunos compañeros del trabajo. Entre ellos estaba Irene y Agustín, quienes me dieron posada durante los meses anteriores. Fue una reunión muy tranquila y como a eso de las 2 de la mañana ya se habían ido la mayoría. Solo se quedaron Irene, Agustín y otros 2 compañeros del trabajo. Charlie, uno de mis compañeros, fue el primero que se dio cuenta de esa mancha oscura en la pared y que parecía como humedad. Primero pensó que a alguien se le había caído la bebida y manchó la esquina de la pared por accidente, pero al acercarse más empezó a percibir un olor como a podrido que salía de esa cosa. De inmediato me avisó y al verlo me reproché a mí mismo por no darme cuenta antes. Era una mancha que estaba en una de las esquinas de la sala, justo a un lado de donde puse un sillón. La mancha empezaba desde el suelo y subía unos 30 o 40 centímetros y era imposible no verla. Era entre negra y gris y aunque parecía como humedad, no había ninguna parte de la pared botada. Traté de limpiarla con un trapo, pero no se quitaba. Lo único que conseguí fue que el trapo también oliera como a huevo podrido. Me di por vencido y decidí tirar el trapo y continuar con la reunión. Agustín,
Con el afán de tranquilizarme, me dijo que al siguiente día él me ayudaba a resanar y pintar la pared, así que ya no le di más importancia al asunto. Al siguiente día, tal como me lo prometió, Agustín llegó como a las 10 de la mañana. Nos fuimos a desayunar y decidimos que después buscaríamos a alguien que pudiera arreglar la pared, ya que ninguno de los dos estábamos con muchos ánimos de hacerlo después de la desvelada. Ya como a la 1 de la tarde, estábamos de regreso en el departamento, con un albañil que nos recomendó el señor de la tienda de la esquina de la casa. Entramos al departamento y al quererle mostrar el lugar donde estaba la mancha, ya no existía tal. Agustín y yo nos volteamos a ver sorprendidos. No entendíamos qué había pasado. Moví el sillón para poder ver mejor y nada, simplemente había desaparecido. No supimos qué pensar. Le explicamos al albañil la situación, pero dudo mucho que nos haya creído. No nos quedó más que pagarle por la vuelta y darle las gracias por su tiempo. Cuando nos quedamos solos, Agustín y yo tratamos de encontrarle lógica a la situación. Todos vimos la mancha la noche anterior, y tampoco podía ser por las copas que traíamos encima, porque ese mismo día por la mañana también habíamos visto esa mancha. Después de darle vueltas al asunto, llegamos a la misma conclusión. Nada. Agustín me invitó a comer y al llegar a su casa le platicamos a Irene lo que había pasado. Ella tampoco lo podía creer. También había visto la mancha la noche anterior. Al final quedó como una anécdota más. Terminamos de comer, hicimos un rato de sobremesa y como a eso de las 9 de la noche decidí despedirme para regresar a mi casa. Bajamos a la calle y al estar esperando mi taxi, Agustín nuevamente sacó el tema. Espero que cuando llegues no esté esperándote esa mancha en la pared porque ahora sí nadie te va a ayudar a limpiarla. Reímos de la broma y en ese momento Irene me dijo: ayer la limpiaste. ¿Por qué no buscas el trapo con el que lo hiciste y ves si sigue manchado? Con eso podemos confirmar que la mancha sí existía. Llegó el taxi y me despedí de mis amigos. Ya había sido suficiente ajetreo por ese día. Al llegar al departamento y escuchar el escandaloso ruido de la llave al girar, sentí miedo. Aún no sé si fue porque presentía algo o porque me estaba sugestionando. Ya no quise ir a buscar el trapo. Me fui directamente al baño a lavarme y después a mi habitación a descansar. Pasaron 6 o 7 meses donde no pasó nada relevante. Irene y Agustín fueron de vez en cuando a visitarme, pero en general la mayor parte del tiempo la pasaba solo, y estaba contento de disfrutar de mi tiempo. En el trabajo también todo iba excelente, y a los pocos meses me ascendieron a jefe del área donde trabajaba. Empecé a salir con Diana, una compañera del trabajo, y en algunas ocasiones se quedaba conmigo. No podía ser mejor. Recuerdo esos meses como una de las mejores etapas de mi vida. Ahora que lo recuerdo a la distancia, se me hace tan lejano y tan extraño a mí todo lo que sucedió. Ya llevaba poco más de un año viviendo en México. El dueño del departamento me dijo que tenía que desocupar el inmueble porque había una pareja conocida suya que quería rentarlo y le habían propuesto pagarle 30% más de lo que yo le pagaba. Le supliqué que me ayudara, que me dejara seguir ahí. Me quedaba muy cerca del trabajo y de mis amistades, además de que la zona es muy buena para vivir en todos los sentidos y la renta que pagaba era relativamente baja. En este punto es donde me di cuenta que en realidad tenía muy poca relación con mi casero. Lo había visto solamente 2 veces cuando decidí rentar y los pagos se los hacía por transferencia. Él nunca se preocupó por el estado del inmueble o si yo lo tenía en buenas condiciones. Tiempo después, entendí por qué. Insistí demasiado en que me permitiera continuar viviendo ahí, hasta que por fin llegamos a un acuerdo donde le pagaría 15% más y la renta de un año por adelantado. Ese fue mi primer error. Todo empezó un día llegando de la oficina. Abrí la puerta y el olor nauseabundo me hizo retroceder. Lo primero que pensé fue que había dejado alguna comida fuera del refrigerador y que seguramente se había echado a perder. Abrí las ventanas para ventilar las habitaciones, pero el olor persistía. Empecé a buscar con el olfato el origen del asqueroso olor hasta llegar a la misma esquina donde estaba la mancha hace tiempo. Ahora ahí tenía una lámpara y al lado el mismo sillón de aquella ocasión. Al mover la lámpara pude ver nuevamente una mancha en la pared, pero ahora era mucho peor.
esa cosa parecía como petróleo. Además de que el olor era más penetrante, ahora también estaba repleto de moscas. Fui por jabón y empecé a tallar la pared. Toda la sala se llenó de moscas y el olor, aunque ya menos, seguía en el ambiente. Estuve más de 1 hora limpiando hasta que por fin vi que al menos ya no estaba esa mancha negra. Ahora estaba con la pared con un color verdoso y me puse a sacar como pude a las moscas por las ventanas. No exagero al decir que eran más de 50. Al terminar no quedaron nada de fuerzas en mí y solo quería dormir. Al día siguiente me fui a trabajar y antes de salir fui a asomarme a la pared. Al parecer seguía como la había dejado y había unas 5 moscas alrededor. Me fui a la oficina pensando en hablarle a un exterminador de plagas para que fuera a fumigar. Por la tarde, al regresar, invité a Diana a la casa, y justo terminando de subir las escaleras, a unos 5 o 6 metros de llegar a la puerta, me llegó ese olor fétido de nuevo. Mi reacción fue decirle que mejor fuéramos a uno de los cafés de la zona a platicar y cenar algo. En ese momento me acordé que no había buscado a un fumigador. Toda la cena me la pasé en otro lado, pensando en esa maldita mancha y cómo me había arruinado la noche. Por fin, después de dejar a Diana y de inventarle pretextos para no llevarla a la casa, regresé decidido a terminar con eso como fuera. Ahora el olor ya llegaba hasta las escaleras. Entré y me apresuré a cerrar la puerta para que los vecinos no se percataran del olor. Al cerrar la puerta quedé en shock. La mancha estaba ahí, pero ahora llegaba hasta el techo y más de la mitad de la pared estaba llena de moscas. Escuchar el zumbido de tantas moscas a la vez combinado con ese olor hicieron que empezara a vomitar. Cuando pude recuperarme, fui nuevamente a abrir las ventanas y me topé con el sillón a media sala, también con una mancha enorme encima de donde salían más moscas. Nuevamente fui por jabón para limpiar la pared, pero ahora por más que limpiaba e incluso tallaba, hasta con la escoba, la pared seguía manchada. Parecía como si la pared estuviera sangrando, de diferentes puntos brotaba esa cosa viscosa y negra. De pronto, sentí un golpe por detrás, a la altura de las rodillas. Era el sillón. Algo o alguien me lo había aventado y me había hecho caer. Ahora estaba tirado sobre la duela y parte de mi mano se me había manchado con esa cosa. En 2 segundos tenía la mano llena de moscas gordas y verdes. Nunca había visto moscas tan grandes en mi vida. Salí corriendo al lavabo para enjuagarme. Esa cosa no se me quitaba tan fácil de la piel, parecía como resina. Nuevamente empecé a vomitar. Terminé de medio limpiarme y fui de nuevo a la sala. Seguía infestada. Jalé las cortinas para ahuyentar a una mayor cantidad de moscas, pero no funcionaba. Parecía que seguían saliendo del sillón. Fui a la cocina a ver si encontraba algo que me sirviera. Encontré una pintura en aerosol que tenía, tomé un encendedor de la estufa y regresé a quemarlas. Se escuchaba el chisporroteo en el aire y veía cómo caían quemadas aún vivas. Recorrí toda la sala haciendo lo mismo y después le lancé la llama durante varios segundos directamente al sillón. Este empezó a arder de inmediato. Por primera vez sentí que por fin las estaba eliminando. Estaba tan molesto y tan lleno de coraje que no me di cuenta de la situación hasta que empecé a toser. El sillón y las cortinas estaban ardiendo y las llamas llegaban hasta el techo. Corrí nuevamente a la cocina a buscar agua. Empecé a aventarla hacia el fuego, pero no veía manera de que se apagara. En ese momento se escucharon gritos detrás de la puerta y después golpes. Eran los vecinos que me gritaban si me encontraba bien. Ya se habían percatado por el olor y el humo de que el departamento se estaba quemando. Corrí a abrir la puerta y vi a más de 5 personas. En cuanto vieron la situación, no tuve que decir nada. Corrieron por cubetas llenas de agua. Otros más llegaron con las macetas que había en todo el edificio y empezaron a vaciar tierra sobre el fuego. Después de algunos minutos y de ver a más de una docena de personas dentro de mi casa, por fin el fuego se extinguió. A los pocos minutos llegaron los bomberos, pero ya no fueron necesarios. Solo revisaron todas las instalaciones eléctricas y de gas para corroborar que todo estaba bajo control. Uno a uno se fueron yendo bomberos y vecinos, hasta que me quedé solamente con uno. Su nombre era José Luis, mejor conocido por los vecinos como Pepe.
Me preguntó si ya estaba más tranquilo y me sugirió que pasara la noche en un hotel que se encontraba a 2 cuadras. Yo ni siquiera había pensado en eso, pero al escucharlo supe que era la mejor opción. Le dije que solo empacaba algunas cosas para irme al hotel y que agradecía toda su ayuda. Al parecer él fue quien alertó a los demás vecinos para que vinieran a ayudarme. Nos estábamos despidiendo cuando me comentó: esas moscas son una plaga, ¿no? Los vecinos anteriores también tenían, pero parecía que no les incomodaba. Giré la vista hacia la sala y vi a unas 10 moscas en el piso. Todo pasó tan rápido y llegó tanta gente que me había olvidado de las moscas y de la mancha de la pared que ahora se veía oculta entre las manchas dejadas por el humo. Le agradecí de nuevo a Pepe y nos despedimos. Fui a la recámara a empacar algunas cosas y escuché como murmullos en la sala. Guardé silencio y nuevamente los escuché. Se lo atribuí al cansancio y a todo lo que había pasado. Tomé mi maleta y salí de la casa. Al siguiente día llamé a mi trabajo para pedir el día y regresé a limpiar. Todo era un verdadero desastre. Limpié lo mejor que pude. El olor a quemado junto con el olor horrible que salía de la pared no se quitaba por más que limpiaba y ventilaba la sala. Terminé y me fui a la habitación a descansar un poco. En eso estaba cuando sonó mi celular. Era Diana preguntándome si todo estaba bien, porque no me había presentado a trabajar. Le dije que solo había pedido el día porque me sentía un poco mal. No quise decirle nada más porque ni siquiera yo mismo sabía cómo explicármelo. Quedamos en hablarnos después y colgué. Después de estar un rato acostado, empecé a sentir náuseas nuevamente como la noche anterior. Fui directo al baño a vomitar. Entre el vómito empecé a notar cómo flemas negras colgaban de mi boca. Traté de provocarme aún más el vómito, pero las flemas no dejaban de salir. Estaba inclinado hacia la taza del baño cuando, con el rabillo del ojo, vi pasar una sombra de la sala a la habitación. Me levanté como pude y fui detrás de la sombra. Me dispuse a entrar a mi cuarto cuando la puerta se azotó frente a mí. Instintivamente retrocedí, aunque no pude evitar caerme. Ahí me quedé en el suelo, como en shock, escuchando los golpes contra las paredes detrás de la puerta. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirado, sin reaccionar hasta que todo quedó en silencio. En ese momento me levanté y fui a la cocina a buscar algo con que defenderme. Lo mejor que pude encontrar fue un cuchillo. Regresé con cuidado a la habitación mientras decía en voz alta todo tipo de amenazas para darme valor. Al estar frente a la puerta, con las manos sudando y con un temblor incontrolable en todo mi cuerpo, grité con la voz entrecortada: «Seas lo que seas, no te tengo miedo». Abrí la puerta de un golpe. Toda la habitación estaba desordenada. Cuadros, computadora, crucifijo, todo por los suelos. Miré por todos lados en busca de algo. De pronto, en la pantalla que tenía empotrada en la pared, se alcanzaba a ver algo oscuro detrás de mí. Giré levantando el cuchillo con mi mano temblorosa. No pude hacerlo. Quedé estático. Mi cuerpo empezaba a engarrotarse desde la nuca hasta la planta de mis pies. Por más que trataba de moverme, no podía. Lo único que podía mover eran mis ojos. Vi cómo mis brazos y mis manos empezaron a tensarse. Se me cayó el cuchillo y las muñecas se me torcieron hacia arriba. Mi quijada se trabó y sentía la presión entre mis dientes. Dejé de tragar saliva y empecé a babear. De repente, algo giró mi cabeza y escuché cómo tronaba mi cuello. Desperté con un fuerte dolor de cuerpo. La cabeza me punzaba y tenía mucha sed. Vi el reloj y eran las 4 de la mañana. Todo estaba igual a como lo recordaba antes de perder el sentido. Salí hacia el pasillo para dirigirme a la cocina a tomar agua. La sala nuevamente estaba llena de moscas y ese olor tan peculiar, pero ahora, por una extraña razón, ya no me parecía tan desagradable. Tomé todo el agua que pude mientras me sentaba en el comedor. No tenía fuerzas para nada y no me importaba nada. Me quedé viendo el ir y venir de ese enjambre de moscas que se esparcían por toda la casa.
Me sentía bien conmigo mismo y con la situación. Empecé a notar que entre el zumbido general escuchaba voces, como murmullos. Después de algunas horas, esos murmullos se convirtieron en voces dentro de mi cabeza. Amaneció y yo seguía en ese estado de contemplación. Sonó el teléfono varias veces en el transcurso del día. Era de la oficina. Las voces me decían que no contestara, pero luego otras voces decían que sí y empezaba un diálogo dentro de mi cabeza hasta que por fin el teléfono dejaba de sonar. Así pasaron 2 días, 3, 5, una semana. La única llamada que contesté fue de Diana y le dije que me encontraba bien, que solo tenía una infección estomacal. Mientras tanto yo seguía en estado catatónico. No me importaba nada, me sentía melancólico, no hablaba, no dormía y mucho menos comía. Después de algunos días empecé a comer moscas, pero más que por hambre era por diversión. Les pegaba con un trapo para no matarlas y ya en el piso les quitaba las alas y después las patas para comerlas poco a poco. Después de 2 semanas de ausencia en el trabajo, pasó lo que tenía que pasar. Me despidieron. Diana seguía llamándome todos los días y por ella me enteré que ya me habían sustituido. Las veces que me llamó mi respuesta siempre fue la misma. Me sentía mal y no quería ver a nadie. Me insistió muchas veces en ir a visitarme y me negaba, al grado de ser grosero con ella. Olvidé lo necia que era cuando se proponía algo. Ese fue mi segundo error. Seguían pasando los días y yo me sentía cada vez más débil. Me veía al espejo y notaba lo demacrado que estaba. Parecía un enfermo terminal. Al verme en ese estado, algo dentro de mí me decía que no podía continuar así, pero no sabía qué hacer. No tenía fuerzas para nada y las voces en mi cabeza seguían diciéndome que no tenía de qué preocuparme. Estaba viéndome en el espejo, escuchando las voces, cuando de repente sonó el teléfono. Era Agustín. Hasta ese momento me acordé de él. Se me había olvidado que se había ido de vacaciones a casa de su suegra a Argentina y que había quedado en llamarme cuando regresara. Contesté el teléfono y en cuanto escuché su voz empecé a llorar. Entre sollozos solo repetía una sola palabra: ayúdame. Ya por la tarde llegaron Irene y Agustín. Al entrar quedaron impresionados de verme en esas condiciones y ver cómo estaba el departamento sucio y quemado, además de la peste a la que yo ya me había acostumbrado. Les platiqué todo lo que había pasado, lo más detallado que pude, y conforme el llanto me lo permitía. Mientras les contaba, Irene limpió un poco la casa y me sirvió pollo frito que me había llevado. Después de contarles todo lo que había pasado, quisieron llevarme al médico, pero me negué diciéndoles que me sentía bien. En este punto, mis amigos ya estaban muy preocupados por mí y decidimos hacer algo al respecto. Irene conocía a una persona que era muy allegada a su familia, que se dedicaba a hacer limpias de personas, pero también de lugares. Yo era escéptico con referencia a esos temas, pero la buena intención de mi amiga me hizo aceptar. Terminando de comer fuimos a verla. Nos dirigimos a un mercado por el oriente de la ciudad y casi al fondo, pasando entre puestos de comida, llegamos a un cuarto como de lámina. Afuera había unas 3 o 4 personas esperando su turno para pasar. Mientras esperábamos, vi todo tipo de cosas que no tenía ni idea que existían. Veladoras para cualquier necesidad, amarres para no perder al ser amado e incluso cosas para hacerle un mal a alguien. En ese momento desconfié un poco, pero después de lo que había pasado las últimas semanas no veía otra solución. Por fin pasamos. Doña Chela era una señora de unos 50 y tantos años, chaparrita y flaca. Le expliqué todo lo que había pasado desde La Mancha hace más de un año hasta ese mismo día, y mientras escuchaba solo se limitaba a asentir con la cabeza. Terminando, me dijo que tenía algo muy grave encima, y que necesitaba ir al departamento a hacer una limpia. Los costos no serían nada baratos, porque lo que había en mi casa era muy fuerte. No me dijo nada más. Me solicitó la mitad del pago para comprar lo necesario para el trabajo y quedamos de pasar por ella al siguiente día por la tarde. Nos dijo que,
Debido al tipo de trabajo, tendría que ser por la noche. Pasamos por ella como acordamos y llegamos al departamento como a eso de las 9 de la noche. Doña Chela me pidió que abriera la puerta, pero que ella iba a entrar primero. Pasó delante de mí y empezó a echar por todos lados un líquido en spray que ella misma había preparado. Todo el lugar apestaba a quemado. Mientras lo hacía, iba rezando algo en un lenguaje que no entendí. Así lo hizo por todo el departamento. Al terminar, se dirigió hacia nosotros y nos dijo que era momento de empezar el trabajo. Les pidió a Irene y a Agustín que se marcharan porque no quería ponerlos en riesgo. Ambos voltearon a verme y yo asentí con la cabeza. Les dije cualquier cosa, yo les llamaría. Doña Chela les dijo señalando a la mancha en la pared: eso que está ahí quiere a su amigo, y no voy a dejar que se lo lleve, pero no puedo proteger a los tres al mismo tiempo. Me despedí de mis amigos y regresé con doña Chela a la sala. Movimos el sillón quemado a un lado y pusimos la mesa del comedor en el centro. Preparó algunas veladoras que llevaba y puso 4 a nuestro alrededor. Puso otras más sobre la mesa, sobre una figura y caminos que hizo con sal. Después de tener todo listo, me pidió que me sentara porque antes de empezar me iba a explicar qué es lo que pasaba. Muchacho, lo que tienes aquí es un demonio. No es la primera vez que me lo encuentro y estoy segura de poder con él. Al parecer yo lo habían atrapado en un portal que hicieron en esa pared, pero pasó algo que lo fue liberando. Aún no está libre por completo y hay que aprovechar eso. Estimados noctámbulos, aquí termina la historia del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Es una historia bastante larga, por lo cual hemos tomado la decisión de dividirla en 2 partes, por respeto al protagonista y para no omitir detalles. Así que no se pierdan la siguiente semana la segunda parte de esta historia. Mientras tanto me despido y descansen en paz. Terrores nocturnos.